Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en esta emisión de En Punto, un programa que produce el Canal del Congreso y el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Hoy nos vamos a ocupar de una segunda edición del tema de la reforma energética. Ya lo abordamos con el Partido Acción Nacional, siguiendo las distintas propuestas que presentaron los grupos parlamentarios en sus iniciativas sobre el tema. Lo estamos haciendo en el orden de la presentación de los partidos políticos y vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados este día. Gracias por acompañarnos. Le doy la bienvenida al diputado Juan Bueno Torio. Él es diputado del Partido Acción Nacional. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, muy buenas tardes. Mucho gusto en saludarte, Nora Patricia. Gracias. También al diputado Javier Treviño Cantú, diputado del Partido Revolucionario Institucional. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí con ustedes. Gracias, nuevamente. Y al ingeniero Rubén Flores García, que es comisionado de la Comisión Reguladora de Energía. Gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Gracias a usted por invitarme. Vamos a ver primero una cápsula que nos permite contextualizar el tema que vamos a tratar este día. Según la reforma energética presentada por el presidente Enrique Peña Nieto y apoyada por el Partido Revolucionario Institucional, en los últimos 8 años, a pesar de inversiones sin precedente, México ha dejado de producir cerca de 1 millón de barriles diarios de petróleo y hoy importa el 65% de los petroquímicos, la mitad de la gasolina y una tercera parte del gas. Debido a un rígido esquema de derechos, Pemex aporta 1/3 de los ingresos fiscales, pero no puede invertir lo que demandan sus diversas ramas. Con el fin de garantizar combustibles suficientes a precios justos, el Gobierno de la República propone modificar los artículos 27 y 28 constitucionales para otorgar contratos de utilidad compartida a empresas privadas. México cuenta con reservas potenciales de gran magnitud en aguas profundas, cuya explotación requiere conocimientos especializados y tecnología de vanguardia que pueden obtenerse mediante alianzas con experimentadas empresas públicas y privadas. De acuerdo con la reforma del presidente Peña Nieto, respaldada por el PRI, la nación conservará plena soberanía sobre los recursos del subsuelo. Pemex y la Comisión Federal de Electricidad permanecerán como empresas 100% mexicanas y 100% públicas, y la participación de las empresas privadas mejorará la competitividad de Pemex y aumentará de modo sensible la explotación y la producción de petróleo y gas, su refinación, transporte y almacenamiento, así como el desarrollo de la industria petroquímica. Obedeciendo reglas precisas y transparentes, las empresas que compartan riesgos con Pemex obtendrán beneficios acordes con sus costos de operación y capital, y pagarán todos los impuestos y regalías correspondientes. A su vez, Pemex gozará de un nuevo régimen fiscal y de autonomía de gestión para operar como una verdadera empresa. Ahora, diputado Juan Bueno Torio, del PAN, ¿esto es posible, lo que propone el PRI? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, lo vemos bien, si es posible. Lo que no vemos bien es la forma de cómo planteó la iniciativa el Ejecutivo. ¿Por qué? La realidad es que solamente plantea 2 modificaciones a 2 artículos de la Constitución. Al 27 le quita la parte de contratos, le borran contratos para que entonces el Estado mexicano pueda hacer contratos. Y al 28 le quita la parte exclusiva al Estado, tanto de la energía eléctrica como de los hidrocarburos. Sin embargo, no habla de lo que dice su discurso, no habla en las modificaciones a la Constitución
de lo que dice el discurso, como decía ahorita el diputado Javier Treviño, que hay que fortalecer el entramado institucional, no lo trae la iniciativa. Que hay que maximizar la renta petrolera, no lo trae la iniciativa. Que debemos de mejorar la regulación y la rectoría del Estado, no lo trae la iniciativa del PRI. O sea, habla de los cómo. Exactamente. Entonces, nosotros pensamos que esta iniciativa del Ejecutivo se quedó corta, podía haber aprovechado esta oportunidad para hacer una iniciativa de vanguardia, en donde se tomara en consideración experiencias exitosas de otros países que han abierto su sector de la energía con éxito y que México está en condiciones de poderlo hacer. Nosotros, como Partido de Acción Nacional, presentamos una iniciativa al respecto en el mismo sentido, pero es una iniciativa mucho más ambiciosa. Desde el punto de vista que también propone reformar el 25 constitucional para darle grado de sustentabilidad a todo lo que hagamos con la energía. Y luego también estamos estableciendo en el 27 la posibilidad de que haya, además de contratos, que haya concesiones, porque consideramos que en eso es más transparente, se evita la corrupción, y también estamos planteando que se acabe los monopolios del Estado en torno a la energía. Bien. Que haya otros actores distintos a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad. Bien, diputado. Ahorita, diputado Treviño, le doy nuevamente la palabra para que usted, sí, responda a estas interrogantes planteadas por Acción Nacional. Pero yo quisiera también escuchar la voz del ingeniero Rubén Flores García, que es comisionado de la Comisión Reguladora de Energía y que tiene una participación importante en todo este proceso y además lo tendrá una vez si se aprueba esta ley o si se aprueba esta iniciativa de ley. Ingeniero, ¿cómo lo ve la Comisión Reguladora de Energía y sobre todo en específico la parte de las iniciativas? ¿Qué papel va a jugar esta comisión? Sí, la verdad es que la reforma energética es algo que no se puede postergar. Si uno ve las estadísticas de lo que está pasando en el sector energético en los últimos 20 años, por ejemplo, en 1997 se importaba el 25% de las gasolinas, actualmente el 49%. El gas natural en 1997 se importaba el 3%, actualmente el 30%. En petroquímicos importábamos en 1997 el 41%, actualmente el 66%. Las tarifas eléctricas promedio en México son más altas que nuestro competidor o nuestro socio comercial, como se le quiera llamar, nos saca de competencia. Ahorita México está compitiendo por la industria, está compitiendo por la inversión. Desde que hicimos el Tratado de Libre Comercio, los países le da lo mismo ponerse, a las empresas le da lo mismo ponerse en otro país que en México. Necesitamos ofrecerles incentivos de tal manera que, inclusive, pues quiero decirlo en este foro, el concepto de nacionalismo cambió a raíz de la globalización. Ahora el nacionalismo es buscar el mejoramiento de los nacionales, aunque sea con capitales e inversión extranjera. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen, la verdad es que no hay extranjero o no. Hay dinero y es lo que necesitamos, grandes inversiones. De tal manera que yo estoy seguro que se van a poner de acuerdo todos los legisladores y van a sacar lo que es mejor para México para revertir esas condiciones de deterioro en todos estos índices de productos energéticos que tenemos. Si me permiten, vamos a un corte, regresamos. Este es su programa En Punto. Para seguir con nuestro debate En Punto, vamos a ver lo que dicen en las redes. Ustedes en las redes En Punto.
Seguimos hablando de la reforma energética. Diputado Treviño Cantú del PRI, pues ya escuche usted lo que dice el diputado Buonotorio sobre que faltan los cómo en la iniciativa del presidente. Bueno, sin duda yo creo que hay una gran coincidencia de los objetivos, de lo que mencionaba el diputado Juan Bueno y lo que he mencionado con la propuesta del presidente Peña Nieto. Y hay que ver esto en dos tiempos, en dos etapas. Primero viene la discusión y sobre todo se están analizando las iniciativas para la reforma constitucional. Entonces, esto se está llevando a cabo el análisis en el Senado de la República, después pasará a la Cámara de Diputados y después tendremos que ver justamente los detalles que mencionaba el diputado Buonotorio en la legislación secundaria. Eso es muy importante. Lo que es fundamental es que vamos en la dirección correcta, que compartimos estos objetivos, que sabemos que tenemos que fortalecer a las empresas del Estado, pero al mismo tiempo abrir el sector a la participación del sector privado y sobre todo tenemos que fortalecer esa capacidad reguladora del Estado. Y lo que tenemos que hacer con la reforma energética en realidad es ver hacia adelante. ¿Qué está pasando en el mundo? Hay una gran transformación, lo mencionaba hace un rato, a través de una revolución tecnológica que ocurrió particularmente en América del Norte, que cambió el mapa del mundo. Ahora la oferta de energía migró del Medio Oriente hacia América del Norte. La demanda de energía está migrando de América del Norte hacia el Pacífico. ¿Y qué está pasando en América del Norte? Que debido a esta revolución energética se está también llevando a cabo un gran proceso importantísimo para México de reindustrialización de América del Norte. Y en ese proceso de reindustrialización la energía juega un papel fundamental. Tenemos que reducir los costos de la energía para la industria mexicana, tenemos que reducir los costos de la energía para los consumidores mexicanos, tenemos que mejorar la calidad de vida de la gente y lo podemos hacer. Y estoy de acuerdo con lo que se mencionaba hace un rato, que tenemos prisa, tenemos que hacerlo cuanto antes, el mundo no nos va a esperar. Ahora, diputado Juan Buonotorio, en este sentido, el mundo no va a esperar, se necesita hacer una reforma, nos están diciendo desde el legislativo, y finalmente, buena parte de la discusión se puede dar dentro de las leyes secundarias para saber estos detalles que dicen ustedes que todavía no se afinaron en esta propuesta presidencial. Pero su partido, entonces, ¿qué papel puede jugar dentro de este proceso legislativo? Tan es importante la reforma energética de la gestión de la energía en nuestro país, que desde el año 2002 y 2005 los gobiernos panistas la propusieron y el PRI la negó. En el año 2008 igualmente el gobierno panista la propuso y el PRI la volvió a negar. Hoy nosotros estamos convencidos, no de ahora, sino de antes, de que urge una reforma para la gestión de energía en nuestro país que verdaderamente atienda la competitividad y el desarrollo. Y si bien esta reforma tiene o debe hacerse en dos tiempos, el primero es el constitucional y después las leyes secundarias, en estos dos tiempos no podemos conceder una reforma constitucional sino antes, en algunos artículos transitorios de la propia Constitución, se define el futuro, se defina qué va a hacerse con esas leyes secundarias, porque nosotros no estamos dispuestos a hacer una reforma constitucional para que la riqueza del petróleo la siga administrando, como lo ha hecho mal, la Secretaría de Hacienda. No estamos dispuestos a hacer una reforma de este calado para maximizar la renta petrolera, para sacar la riqueza del subsuelo y ponerla en el suelo para combatir la pobreza. Efectivamente, así es. Pero si no establecemos en artículos transitorios qué vamos a hacer con ese dinero del petróleo, cómo se va a administrar, a dónde se va a destinar, qué problemas vamos a resolver, el Partido Acción Nacional no va en la reforma. Necesitamos tener claridad de cómo se va a administrar la riqueza del petróleo, la del año que entra y la del año 2030 y del año 2050, como lo han hecho otros países en el mundo con un fondo soberano del petróleo que garantiza esta riqueza para las futuras generaciones. Pero, diputado, en este sentido, ustedes han sido gobierno, sí, el gobierno federal. Sí. Dice, el PRI no aceptó la reforma. ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué fue lo que faltó en un momento dado? Y si en esta ocasión, si ustedes dicen, y ambos coinciden, es urgente, ¿por qué decir no la vamos a acompañar? ¿Que no sería mejor avanzar e ir poniendo los puntos coincidentes y afines más adelante para tener una reforma acabada? ¿Qué faltó en el pasado? Voluntad política del PRI y del PRD para ver el futuro de México y resolver esa reforma desde el 2002. Eso faltó.
Ahora, nosotros no estamos negando la reforma. Nosotros hicimos una iniciativa muy completa que va mucho más allá de la iniciativa que presentó el Ejecutivo. Es, como dije, reforma 3 artículos de la Constitución, pero además 15 artículos transitorios que dicen claramente qué sigue, que mandan qué hacer en la ley secundaria para garantizar que el sistema funcione bien, un fortalecimiento del entramado institucional de la Comisión Reguladora de Energía, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de la Secretaría de Energía, y eso dice en nuestra iniciativa. ¿Qué dice también? Que debemos tener un organismo autónomo e independiente que maneje los dineros del petróleo. Y que también dice que hay que fortalecer a Pemex, darle un régimen fiscal independiente, separarlo del presupuesto de la Federación, darle autonomía de gestión y libertad para que sea más una empresa y no un organismo del gobierno. Gracias. Ingeniero Flores García, en este caso, usted como comisionado y la experiencia que tiene, hablamos de reformas constitucionales, artículos muy importantes como el 27, pero hay un contexto de coincidencia de los partidos mayoritarios de que se tiene que reformar, el asunto es cómo va a ser, y una buena parte de los mexicanos que están opinando en distintas encuestas en que sí verían bien una reforma que fuese favorable a Pemex, al país, pero que no fuese privatizadora. ¿Qué dice como comisionado a esto? Yo creo que es muy simple. Lo que pasa es que en México abusamos mucho de los dogmas. Debemos ser más pragmáticos. La pregunta es, ¿se quiere que México tenga un sector energético exitoso? Bueno, hay que hacer que en México se pueda hacer lo que hacen en donde hay sectores de gobierno exitosos en el mundo. Si no se puede, porque hay alguna ley que le estorba, pues hay que cambiarla, para eso es la labor de los legisladores. Entonces, aquí, el matiz a lo mejor es muy importante, pero lo importante al último es México. Los mexicanos, hablábamos el famoso nacionalismo que ha cambiado con el tiempo. A raíz de y esto no fue ideológico, lo cambió la tecnología. La tecnología hizo que la teleinformática y telecomunicaciones hicieran el mundo chiquito, de manera tal de que los países reaccionaron ante eso, firmando tratados de libre comercio, y lo que dicen los tratados de libre comercio es que las empresas de los países firmantes tienen el carácter de nacionales, o sea, México compite por la inversión, compite por la tecnología, compite por los mercados, pero como país. Y entonces lo que debemos de hacer, y ahorita lo dijeron los legisladores con mucho tino, es hacer a México atractivo para ser competitivos en ese ambiente. Y evidentemente, si hay inversión, si hay tecnología, pues va a aumentar el nivel de vida de los mexicanos. Si me permite, ingeniero, vamos a regresar con usted luego del corte. Estamos en esta emisión, en Punto. Hablamos de la reforma energética en esta segunda edición. El ingeniero Rubén Flores García nos ha dicho que lo importante es México y al parecer hay diferencias sustanciales entre los partidos políticos. Hoy hemos escuchado al PRI y al PAN en las voces de los dos legisladores que nos acompañan. Pero, ingeniero, para concluir, si lo importante es México, podremos coincidir en que el petróleo siga siendo propiedad de los mexicanos, pero que también traiga beneficios y que se modernice la industria. Claro que sí, de esto se trata la reforma. Es que pareciera ser muy fácil decirlo, pero es complejo el tema. Es complejo cuando se quiere complicar. La verdad es que yo creo que nadie, ninguna de las reformas propuestas tratan de desconocer la propiedad del petróleo de la nación. Eso yo creo que no debería estar en discusión, a menos de que alguien quiera desinformar. Pero ese es lo que se trata es cómo dar la mejor utilización o el mayor beneficio a ese petróleo que hay.
Y entonces de eso se trata. Yo creo que las leyes, al último, las leyes secundarias deben hacer el sistema lo más flexible posible para que se pueda hacer todo lo que le convenga a la nación. Concesiones o no concesiones, utilidades compartidas, todo lo que se propone, inclusive lo de el PRD, abatir la corrupción, todas esas cosas son compatibles para beneficio de México. Gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Diputado Juan Bueno Torio, quisiera escuchar sus conclusiones. Desde luego que todos coincidimos en que el petróleo es de la nación y no es de Pemex. Todos coincidimos en que hay que maximizar la renta del petróleo de la mejor manera para beneficiar el desarrollo de México. Todos coincidimos en que no se debe vender petróleos mexicanos ni Comisión Federal de Electricidad, pero también todos coincidimos en que necesitamos mejor gestión de la energía y tanto Pemex como Comisión Federal de Electricidad, aunque tienen técnicos muy capaces, aunque han desarrollado tecnología muy importante, su capacidad de ejecución o su capacidad de gestión ha sido rebasada. Necesitamos invertir en hidrocarburos poco más de 70,000 millones de dólares al año y en Comisión Federal de Electricidad también necesitamos invertir grandes cantidades de dinero para garantizar el suministro de energía eléctrica con calidad y eficiencia hacia el futuro, para que haya más industrias que se instalen en nuestro México. Y también necesitamos aprovechar la riqueza del gas que tenemos en nuestro subsuelo para que con ese gas de a $4.50 el millón de BTUs podamos generar energía eléctrica más barata, porque hoy compramos gas a $17 y a $22 el millón de BTUs. Entonces, ¿qué queremos? Que haya producción de energía barata en el país, pues tenemos que abrir el sector para que haya quien traiga capital, invierta y desde luego con el entramado institucional sólido, fuerte y con la absoluta rectoría del Estado mexicano para garantizar que esta gestión sea de acuerdo al interés de la nación mexicana. Gracias, diputado. Y bueno, diputado Javier Treviño Cantú del PRI, ¿es viable esta reforma como se ha planteado? Por supuesto que pediría su conclusión. Sin duda, por supuesto que es viable. Hemos visto aquí en este diálogo, en esta deliberación, que justamente hay gran coincidencia en los objetivos. Y yo coincido con lo que decía el diputado Bueno Torio hace un rato en el segmento anterior. Efectivamente, tenemos que invertir mucho mejor los recursos que provienen de la exploración y la explotación de petróleo. Yo recuerdo que durante el gobierno del presidente Zedillo, el barril de petróleo, el precio internacional era alrededor de $14 por el barril, y durante los gobiernos del presidente Fox y Calderón llegó hasta $100. ¿Y cómo se gastó? Pues no de la mejor manera, no se invirtió de la mejor manera. Bueno, ahora tenemos que asegurarnos de que se inviertan bien esos recursos. ¿Qué ocurrió del año 2004 al año 2012? Que se cuadruplicó el presupuesto de Pemex durante los gobiernos del presidente Fox y Calderón. ¿Y qué pasó? Que la producción de petróleo bajó de 3.5 millones de barriles de petróleo diarios en 2004 a 2.5 millones de barriles de petróleo diarios en 2012. ¿Qué ocurrió con esto? Bueno, que la era del petróleo fácil se acabó. Ahora tenemos que ir a las aguas profundas, tenemos que explotarlo en las formaciones de lutitas, shale gas, shale oil, en el noreste del país. Eso requiere más inversión, eso requiere que podamos compartir el riesgo con la inversión del sector privado y que podamos utilizar los recursos que estamos pagando quienes pagamos los impuestos, justamente para que se inviertan en desarrollo social, en educación, en salud, en infraestructura, y que podamos tener inversión privada en la exploración de estos yacimientos. Cada pozo en las aguas profundas del Golfo de México cuesta $200 millones hacerlo. Necesitamos hacer 100 al año, significa $20,000 millones. Eso significa que necesitamos inversión privada en lugar de poner los recursos fiscales en la exploración y en la explotación de pozos petroleros en las profundidades del Golfo de México. Esta reforma energética propuesta por el presidente de la República es una reforma para generar empleos, es una reforma para impulsar el crecimiento económico, pero sobre todo es una reforma para mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos. Gracias a ambos legisladores, también gracias, comisionado, por haber estado con nosotros. Y nosotros le invitamos también a que nos siga en la próxima edición de En Punto, un programa del canal del Congreso de la Unión y también del Instituto Belisario Domínguez. Recordándole a usted que somos libres por la palabra libre, esta frase que diera a México Belisario Domínguez, que por cierto, y sí quisiera decirlo, estamos conmemorando el 150 aniversario de su natalicio, pero también 100 años de su fallecimiento. Gracias por su atención.
Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.